8:05, el contacto con el abogado Mauro Andino, que ya ha estado con nosotros algunas veces y en realidad nos aclara muchas dudas. El futuro de las elecciones se define nada menos que en el lugar donde sesiona el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero para ir entrando en materia, ¿cómo está usted? Me escucha bien, abogado, ¿verdad? Muy buenos días, Jimmy. Un saludo cordial para usted y a las órdenes. Le escuché perfectamente. Gracias. Bueno, primero hagamos de cuenta que las cosas corren con los plazos sin variación. Entiendo que ya empezó a correr el plazo de esos 15 días que tiene, no ha habido recusación todavía, etcétera, etcétera. Supongamos que todo sea normal. Háganos una especie de cronograma de lo que puede pasar. Perfecto, Jimmy. A ver, yo creo que lo primero que debemos entender y que debemos comprender respecto del cronograma electoral es que lo que podría estar en riesgo es que no empecemos oficialmente la campaña de la segunda vuelta electoral prevista para el 16 de marzo, porque simple y sencillamente para esa fecha aún no tengamos los resultados oficiales sacramentados y en firme. ¿Por qué? Porque todavía podría estar pendiente de resolverse este recurso subjetivo contencioso electoral que recién ha sido admitido a trámite el pasado lunes 8 de marzo. Y el Código de la Democracia señala que existe un plazo de 15 días, de hasta 15 días desde que ha sido admitido a trámite, para que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie en relación a este recurso. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de un proyecto o de un borrador de sentencia que lo tiene que elaborar el juez que fue sorteado y que es el juez que admitió a trámite esta causa. Primero les mandó a completar, recordará usted, Jimmy, porque redactaron mal, para hablar en términos simples y coloquiales del contenido de este recurso subjetivo, les mandó a aclarar, era ambiguo, no citaban bien varias disposiciones del Código de la Democracia, ni siquiera señalaban con claridad cuál era el recurso que estaban planteando, y una vez que ellos aclararon que completaron este recurso, fue admitido, y este mismo juez, el juez Muñoz, es el que hace las veces de juez sustanciador. Y al ser el juez sustanciador, él tiene que preparar un borrador y hacer las veces de juez ponente. De hecho, este mismo juez es el que lleva adelante una serie de diligencias, de prácticas procesales, puede requerir la documentación que considere pertinente a las instancias que él crea apropiado. Dentro de ello, por supuesto, al propio Consejo Nacional Electoral. Y una vez que pone a consideración de sus colegas del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ellos tienen que resolver esta causa sobre la base de este borrador de sentencia. ¿Y hasta qué día más o menos tiene el espacio, el tiempo, si es que se toma todo el tiempo? Si es que contabilizamos y sumamos este plazo de 15 días, desde el 8 de marzo estaríamos hablando que tiene hasta el 23 de marzo, Jim, hasta el 23 de marzo. Evidentemente. Siempre que no lo recusen, siempre que no lo recusen, por ejemplo. A eso quiero llegar. Evidentemente, lo primero que nosotros aspiramos como ciudadanos es que no se tome los hasta 15 días que establece el código, sino que el Pleno del Tribunal ojalá pueda resolver esto en 8 días, en 9 días como máximo. ¿Por qué? Porque el 16 de marzo ya arranca la campaña. Y el 21 de marzo, según el cronograma aprobado por el propio CNE, ya tiene que desarrollarse el debate para la segunda vuelta electoral entre los dos finalistas. Y si es que usted no tiene los resultados en firme, si no están agotados los recursos, evidentemente usted no puede ni empezar la campaña formalmente, ni realizar el debate para la segunda vuelta, porque qué tal que el debate del 21 de marzo se haga entre el señor Lasso y el señor Arauz, y aparezca el señor Pérez. Y al siguiente día la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, después de que se hayan realizado varias diligencias, como por ejemplo la apertura de urnas, si es que el juez sustanciador considera así pertinente, y de ese probable recuento o hipotético recuento aparezca que el señor Pérez le ganaba al señor Lasso. Entonces, si es, evidentemente, mientras esto no se haya agotado, no se puede hacer el debate. Y algo adicional, una vez que se pronuncie el Pleno del Tribunal Contencioso, cualquiera de las partes procesales podría presentar un recurso de aclaración o ampliación. Y esto también puede extender más. ¿Cuántos días más? Tienen 2 días para presentar el recurso de aclaración o ampliación. Perdón, tienen 3 días para presentar. 3 días del recurso de aclaración o ampliación. Y tiene 2 días para pronunciarse el Pleno del Tribunal. 5 días más.
Exactamente, diciéndoles si es que les aceptan o no, o si es que les niegan ese recurso de aclaración o ampliación, porque el Pleno podría considerar que su sentencia ha sido absolutamente clara, precisa, que no adolece de ninguna ambigüedad. Pero incluso hasta el día de ayer, Jimmy, porque el Código de la Democracia y sobre todo el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral señala que una vez que fue admitido a trámite el recurso, existía el plazo de 2 días para que cualquiera de las partes procesales puedan presentar un pedido de recusación o que alguno de los jueces se excusen. De lo que yo conozco, de lo que yo revisé, no he sabido que hasta el día de ayer se haya presentado, hasta ayer en horas de la noche podían hacerlo, algún pedido de recusación. Y evidentemente eso también podría dilatar más el proceso electoral. Pero no, en todo caso no se ha presentado ningún recurso, ¿no? No he conocido. No sabemos todavía. No he conocido esto. Y creo que es importante señalar algo que usted planteaba antes de que yo participe en este diálogo. Una vez que el juez Torres se ha excusado, tiene que incorporarse dentro del pleno del tribunal uno de los jueces o juezas que consten en la base, en el banco de datos de los jueces elegibles, pero sobre qué fundamento. En función de los jueces o jueces que fueron designados como suplentes del Tribunal Contencioso Electoral en el respectivo concurso que hizo en su momento el Consejo de Participación Ciudadana transitorio del extinto doctor Julio César Trujillo. En el orden de prelación, en el orden de puntuación, tienen que reemplazar a los jueces que se han excusado o que fueren recusados, si es que ese fuera el caso. Claro, ahora usted, doctor Andino, usted ve como probable, para mí siempre será el peor escenario, ¿no? El peor. ¿Ve como probable la posibilidad de que la segunda vuelta tenga un diferimiento? ¿En qué medida eso es posible? ¿En qué medida no viola las leyes? ¿En qué medida no viola el Código de la Democracia, etcétera? Imposible, Jimmy, diferir la segunda vuelta electoral. Tiene que desarrollarse el 11 de abril en este mismo espacio. De forma reiterada hemos señalado que el Código de la Democracia establece con absoluta claridad que el cambio en el horario, en la fecha de las elecciones estipulada, incorporada en la convocatoria que hace el Consejo Nacional Electoral y que fue aprobada y que fue realizada el 17 de septiembre del año pasado, no puede ser modificable, no se puede cambiar, porque eso sería causal de nulidad de esa elección. Consecuentemente, el 11 de abril tendremos que comparecer a las urnas y reitero, lo que sí está, digamos, en conflicto, está en riesgo, es el inicio formalmente de la campaña para la segunda vuelta y el debate presidencial entre los dos finalistas. Doctor Andino, doctor Andino, buenos días, ¿cómo está? Le saludo a Omar Jaén. Doctor, Omar, buenos días. Pero, a ver, ¿se puede plantear o puede presentarse el escenario de, a ver, no movemos la fecha de segunda vuelta, pero señores candidatos, indistintamente de quienes vayan a segunda vuelta, no van a tener tantos días de campaña, van a tener una semana nomás, digamos? ¿Puede hacerse eso? Evidentemente ese sí es un escenario porque el Tribunal Contencioso Electoral podría disponer en su fallo para tratar de encontrarle una salida, porque además no está del todo claro lo que sucede en este tipo de situaciones. Y no hay que dejar de mencionar algo que es el antecedente, digamos, la causa, la raíz del origen de estos problemas. No hay que olvidarse que el Consejo Nacional Electoral se comió unos 7 a 10 días aproximadamente hasta proclamar los resultados en la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, la que establece el artículo 141 del Código de la Democracia. Y hay que hacer memoria por qué se comieron esos 7 a 10 días aproximadamente, que se perdió el tiempo ahí y eso ajustó los plazos y las fechas del calendario electoral, porque todos se preguntarán con legítima razón, bueno, ¿y por qué estamos abocados nuevamente en este cronograma tan apretado que puede poner en riesgo el inicio oficial de la campaña para la segunda vuelta? Y es que como se generaron los resultados tan apretados entre el segundo y el tercero, entre el señor Pérez y el señor Lasso, se generó esa difusión de los resultados del sistema de conteo rápido y después se propició esa famosa reunión política, esa sesión de carácter informal entre los dos actores.
Eso hizo que se prolonguen los días que se había propuesto y que había planificado dentro de su propio cronograma el Consejo Nacional Electoral. Solitos se pusieron la soga al cuello, en otras palabras. Ellos se dispararon en el pie prácticamente y se ajustaron los plazos del cronograma electoral. Recordarán igual ustedes del año pasado cómo se le exigía al Tribunal Contencioso que se ajuste en su planificación, porque el CNE ya modificó su cronograma electoral. Acuérdense que en un inicio estaba previsto tentativamente que las elecciones iban a ser en febrero de este año del 2021. Y después se fue acomodando por una serie de inconvenientes, de errores administrativos en la planificación, en el tema logístico, presupuestario, en fin, un cúmulo de errores. Y esto se señaló para una fecha posterior, la primera vuelta, y se ajustó el calendario electoral igual para la segunda vuelta para el 11 de abril. Por eso es que estamos abocados en este inconveniente y en estos problemas. Ahí el tribunal, que podría hacer en su sentencia, indica que para garantizar la participación igualitaria y equitativa de los actores políticos, el inicio de la campaña se establece desde el día en que se notifique a las partes y desde que esté ejecutoriado y en firme el fallo. Pero ahí entramos también en otro vacío legal. Otro vacío más. Porque el 161, inciso segundo del Código de la Democracia, y esto también es bueno dejarlo presente, señala que la segunda vuelta electoral se realizará dentro de los siguientes 45 días contados desde la proclamación de resultados. Y solo si es que usted lanza números, una simple operación matemática ahí, hagamos cuenta que la sentencia del tribunal sale, ponga usted el jueves 16 de marzo, el día que tendría que arrancar la campaña, o desde el viernes 17 de marzo, si usted contabiliza 45 días desde ese día que se notifique y que se proclamen oficialmente los resultados, en el mejor de los casos por parte del CNE, porque hay que correrle traslado con el expediente y con la sentencia ya en firme del tribunal al CNE, y una vez que se proclamen los resultados desde esa fecha, no hay pues 45 días, desde esa fecha hasta el 11 de abril, ¿sí me explico? Entonces estaría violentando el inciso segundo del artículo 161 del Código de la Democracia. Si usted me pregunta qué sucedería legalmente por el incumplimiento de esta disposición, pues hay un vacío, como hay tantos vacíos más en el Código de la Democracia que no nos señalan con claridad qué sucede en este tipo de situaciones. Evidentemente, ¿qué se podría argumentar? Que hay incumplimientos de funciones, tanto de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral, por incumplimiento del cronograma y por no respetarse este tipo de fechas, y podría desembocar, eso sí, en incumplimiento de funciones para un potencial juicio político ante la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, abogado? La verdad, tengo ese sticker que se manda en WhatsApp donde dice tengo miedo, porque todo lo que usted está mencionando realmente avisora un futuro un poco inestable. Solo con un sí y no, porque estaba buscando información sobre qué países han suspendido las elecciones presidenciales en algún momento. Veía que en el 2016 Haití pasó lo mismo por ciertas violencias y por acusaciones de fraude y todo. Haití no es Ecuador, lo sabemos, no tiene el mismo código de la democracia. ¿Sí o no? Imposible, pero para nada que no se llegue a dar la segunda vuelta. Imposible, Alondra, muy buenos días. Imposible que se suspenda, que se modifique la fecha de la segunda vuelta electoral. Hay plazos fatales, hay reglas electorales que son absolutas, que no establecen ciertos condicionamientos, ni siquiera determinados imprevistos que se puedan aplicar en el presente caso. De hecho, no hay que olvidarse que nuestra Constitución de la República señala también con absoluta claridad que el presidente y vicepresidente de la República tienen que posesionarse en el cargo el 24 de mayo. Y ese es un plazo fatal y está establecido en la Constitución de la República. Así como en el Código de la Democracia, están establecidos plazos fatales. Incluso para la realización del propio comicio se establece el horario, el momento en que se instalan las juntas receptoras del voto, desde qué momento los electores y electoras empiezan a ejercer su derecho al sufragio y en qué momento termina también la jornada electoral para poder ejercer nuestro derecho al voto y desde qué momento empieza el conteo o el escrutinio de sus votos. Me queda clarísimo. Ahora vamos a hacer un poquito de análisis y quiero su opinión también. ¿Esto estaría siendo de alguna forma creado para generar algún tipo de inestabilidad política? Porque lo digo por las declaraciones de Yacu Pérez con respecto a la opinión de Simón Espinosa, que vimos que lo alabó, lo aplaudió de alguna manera, y son declaraciones que generan miedo también. Entonces, ¿esto estaría siendo creado una especie de campaña de inestabilidad política
para poner al Ecuador otra vez temblando? A ver, empiezo por la última parte. Sobre las declaraciones del señor Simón Espinosa, me parece que son pronunciamientos absolutamente repudiables, que todos deberíamos rechazarlos. Y es triste, es lamentable que un escritor, un historiador, una persona con una trayectoria del doctor Simón Espinosa esté terminando su trayectoria de esta manera. Entre ser un filósofo, alguien que reflexione, que aporte desde la literatura, desde la historia del Ecuador, y entre querer hacer planteamientos a lo Henry Kissinger, como en Estados Unidos, o sea, creo que hay una distancia enorme, ¿verdad? Y creo que ninguno de los ecuatorianos y ecuatorianas estamos predispuestos a aceptar que en nuestro país nuestros cuellos y nuestras cabezas estén debajo de la bota de un militar, ¿verdad? Porque creo que si algo sagrado tenemos es la democracia. Y creo que los ecuatorianos debemos elegir en las urnas y que la mayoría de electores sean quienes elijan, por supuesto, sus representantes y autoridades políticas. Y en lo formal, en estricto derecho, yo creo que el recurso del señor Pérez está muy mal presentado desde un inicio. Recordarán ustedes que el Código de la Democracia, en varios de sus artículos, establece que hay que fundamentar el recurso expresando de forma clara y precisa los preceptos legales que han sido vulnerados. Y dentro de eso, hay que argumentar y sostener lo que señala el artículo 138 del propio Código de la Democracia. Ahí se señalan varias causales por las cuales usted puede impugnar, usted puede señalar inconsistencias en las actas de escrutinio. De hecho, el propio Código de la Democracia señala con absoluta precisión en el artículo 269.3 que el recurso subjetivo contencioso electoral se lo puede presentar en el caso de los resultados numéricos cuando estos resultados que han sido consignados en las actas de escrutinio emanadas por el órgano electoral contengan errores aritméticos, y mucho ojo con esta parte, que generen perjuicio a las organizaciones políticas y candidatos. Es decir, que ni siquiera basta que exista únicamente una inconsistencia entre el número de sufragantes y el número de votos válidos, nulos y blancos, y que exista una inconsistencia de 3, 4, 5 votos o papeletas. Abogado, pero vea, aquí viene otra pregunta que me surge en este momento. Igual sobre lo que usted dice, usted sabe que siempre hay dos opciones, ¿no? O que acojan el recurso, o que lo archiven, o que lo nieguen, creo que es la palabra. Pero puede pasar que resulta así, estamos de acuerdo y el Pleno resuelve que recuenten 20.000 actas. ¿En qué medida prolonga los plazos? ¿Hay alguna incidencia? Es muy buena pregunta, Jimmy. Quería topar este tema. El juez sustanciador, según el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral y el propio Código de la Democracia, puede requerir varias diligencias. De hecho, el peticionario, en este caso el recurrente, quien presenta este recurso, el señor Pérez, ha solicitado el auxilio judicial al Tribunal Contencioso para que se lleven a cabo algunas diligencias. En lo principal, solicitaron que el juez sustanciador requiera al Consejo Nacional Electoral todo el expediente respecto del caso o respecto de la situación de Pachacuti y de la elección presidencial en lo referente al señor Pérez. Ya se había oficiado al CNE, el CNE ya remitió todo el expediente, varios cuerpos o miles de fojas respecto de este expediente, ya está en manos del tribunal. ¿Qué podría también realizar el juez sustanciador? El juez sustanciador, en atención al artículo 250 del Código de la Democracia, señala que en las causas en las que se solicite la apertura de paquetes electorales y verificación de votos, el juez, de creerlo pertinente, podía disponer en el propio auto de admisión, algo que no ha hecho, la diligencia de apertura de paquetes electorales y verificación de votos. Y podía en ese mismo auto de admisión fijar día y hora para la práctica de esa diligencia. Esto suspende los plazos para resolver la causa, porque esta diligencia podía realizarse en un plazo no menor a 8 días, ni mayor a 12 días desde la fecha en que se expidió el auto. Es decir, que si es que esto habría hecho el juez Muñoz, si es que habría dispuesto en el propio auto de admisión del lunes pasado, 8 de marzo, esta diligencia podía realizarse mínimo en 8 días posteriores después del auto de admisión
y no superior a 12 días. Esto suspendía este plazo inicial que yo les había comentado de 15 días que tiene el Pleno del Tribunal para resolver, y habríamos tenido que sumar lo que se demore hasta llevar a cabo esta diligencia. No lo dispuso en el auto de admisión, solo termino con esto, Omar. No lo dispuso en el auto de admisión según el 250, que podía hacerlo, pero también existen otros artículos que le facultan hacerlo dentro de este plazo de los 15 días. El 245.3 del Código de la Democracia señala que de considerar lo necesario hasta antes de que se expida la sentencia por parte del Pleno del TCE, el mismo juez sustanciador puede requerir actuaciones, documentos o cualquier otro tipo de información que contribuya al esclarecimiento de los hechos que están en su conocimiento. Mi criterio personal, yo creo que el juez sustanciador, y con esto cierro, no debería darle tanta bola al señor Pérez, porque él en un inicio, y es de conocimiento de todo el país, al electorado de Pachacuti no le va a gustar mucho lo que yo voy a decir, pero él dijo que presentaba más de 20,000 actas, que impugnaba él, actas de escrutinio, y de las más de 20,000 actas nos enteramos, más de 10,000 no eran del presidente y vicepresidente de la República, sino que eran de otras dignidades, de asambleístas o de parlamentarios andinos, que nada tienen que ver con la dignidad que él está impugnando, y que de las otras 10,000 que le sobraban para presidente, aproximadamente 1,500 me parece, eran repetidas. Entonces, creo que hay verdades a medias que no ha dicho el señor Pérez al país y que de alguna manera no reflejan lo que él ha denunciado, un posible fraude electoral. Doctor Andino, consulta. Digamos que el juez viene el próximo miércoles, antes de que sea el debate, dice no, hasta aquí nomás, no va la causa, corren los 3 días, piden aclaración, ampliación y todo, pero bueno, el proceso en lo electoral ahí queda, ya no hay apelación, ¿no? Ya en esta instancia ya no hay impugnación. Exactamente, Ya. Omar, Pero también es válido. Yacu puede recurrir a otra instancia judicial. Hablemos de la Corte Constitucional, por ejemplo, o una, ¿no? Correcto. Es muy buena pregunta, Omar. A ver, en este caso puntual, cuando usted presenta un recurso subjetivo contencioso electoral sobre la base del artículo 269, el numeral 5 me parece que es, que habla sobre el recurso en contra de los resultados numéricos, esto tiene que resolverse en una sola instancia ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso yo les he hablado de un juez sustanciador, porque él es el que de alguna manera prepara este proyecto, este borrador de sentencia, pero previamente, una vez que ya admitió a trámite el juez Muñoz, él ya les debe haber distribuido el expediente, el recurso que presentó el señor Pérez a sus colegas del Tribunal Contencioso Electoral para que ellos también ya analicen, revisen el expediente y se puedan empapar del caso para que puedan resolver sobre la base de ese proyecto de sentencia que él elaborará. En este caso, cuando se presentan recursos en contra de los resultados numéricos, se resuelve en una sola instancia. Lo único que usted puede presentar es el recurso de aclaración-ampliación, que no es un recurso vertical, sino más bien un recurso de carácter horizontal, ¿verdad? Abogado. Y es de última y definitiva instancia. Sí hay otras causas ante el tribunal que se resuelven en doble instancia, pero que no es de este caso. Por ejemplo, infracciones electorales. El mismo caso de los consejeros del CNE que fueron destituidos en primera instancia, pero no puede ir, y se entonces, podía apelar. Saliendo del TCE, ¿Yacu puede ir a otra instancia judicial? Me faltaba eso. Y no se puede acudir en estos casos ante la Corte Constitucional porque el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de cierre, de última instancia. Tanto es así que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala que no se puede presentar acción extraordinaria de protección en contra de los fallos o resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral. Incluso esa misma ley que señalo no establece la permisibilidad de que se presenten acciones de protección en relación a las resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral que sean susceptibles ante el Tribunal Contencioso Electoral de recurrirse o de impugnarse. O sea, yo resumo ya en términos criollos, no hay derecho al pataleo después de esto. Y la última pregunta, abogado Andino, que le ruego una respuesta breve por el tiempo, ¿no? ¿El Código de la Democracia es el que está lleno de vacíos y problemas y da lugar a todos estos enredos? ¿O es problema de los que administran el proceso electoral y la justicia electoral? ¿Dónde está el problema? ¿En el código o en las personas? Porque esto no tiene precedentes en la historia de las elecciones del Ecuador.
A ver, Jimmy, yo creo que esa respuesta merece un análisis estructural. No es un factor unicausal exclusivamente, creo que es multicausal. Por un lado, comportamiento de los actores políticos, de quienes administran también el árbitro electoral, el CNE, y de quienes administran justicia a nivel jurisdiccional en el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, mala aplicación de las normas, un uso abusivo y arbitrario también del derecho por parte de los intervinientes dentro del proceso democrático, es decir, por parte de los competidores. Si es que yo no acepto democráticamente los resultados y empiezo a jugar bajo la lógica discursiva de que la democracia es buena cuando yo gano, pero es mala cuando yo pierdo, y ahí sí acuso de fraude sin tener ningún tipo de evidencia o de sustento que respalde mis afirmaciones, sin duda alguna empiezo a generar y a usar de forma arbitraria y abusiva el derecho, lo que ha sucedido durante todo este proceso. El código me permite presentar ciertos recursos, ciertas impugnaciones, objeciones en sede administrativa o recursos en sede jurisdiccional, y empiezo a presentar todo lo que me da la gana, tenga o no tenga razón. Y claro, si el código me permite, también los órganos administrativos o jurisdiccionales tienen que darme paso. Evidentemente, lo que tendrán que hacer es resolver sobre la base de las evidencias que yo presente. Pero de otra parte, también hay muchos vacíos en el código, y solo permítame agregar uno, que es aberrante e inconstitucional a todas luces. El artículo 19 del Código de la Democracia blinda a los consejeros del CNE y a los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral. Señala que mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ojo, no mientras estemos en periodo electoral o en elecciones, mientras estén en el ejercicio de sus funciones, ellos no pueden ser susceptibles de un proceso penal, a excepción de delitos flagrantes, de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales. Solo ahí, y siempre y cuando el propio pleno del CNE o del Tribunal Contencioso Electoral autorice su enjuiciamiento penal, ellos pueden ser susceptibles de un proceso de esta naturaleza. Caso contrario, son intocables, son casi que más que el Papa Francisco en este país. Esa disposición del artículo 19 del Código de la Democracia es a todas luces inconstitucional y les da un blindaje que, claro, hace que actúen en la forma como lamentablemente han venido actuando. Y así podríamos señalar una serie de disposiciones que deberían ser reformadas. Cierro solo con esto, pero desde el 79 hasta esta actualidad, Jimmy, se han hecho más de 30 reformas en materia electoral, y tampoco es que han sido la solución pertinente para las reglas electorales y para el juego democrático. Gracias al abogado Mauro Andino, es un especialista en temas electorales y parlamentarios. Muy amable por su tiempo, abogado. Gracias, Jimmy, un gusto, un abrazo para todos. Bueno, he quedado preocupado, con mucho conocimiento, por supuesto, pero he quedado preocupado. Una enciclopedia, el abogado, ¿no? Sí, sabe mucho.